anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá con esta mala generación. Por el versículo 43. Quiero que entiendan. Cuando el espíritu inmundo sale, ¿de dónde? Del hombre. Con el que sigue. Entonces dice, quiero volver a mi casa, ¿de dónde? Diga conmigo, nosotros somos casa de espíritus. Así como la palabra nos enseña en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos casa de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando nosotros estamos vacíos del Espíritu Santo, otros bichos se meten. Por eso usted va a ver constantemente a Jesús expulsando demonios, legiones de demonios viviendo, por ejemplo, en el endemoniado Gadareno. En el pasaje anterior, un espíritu que enmudecía porque estaba viviendo en una persona. Nosotros somos casa de espíritu. Y si no está el Espíritu de Dios en ti, corres peligro que otras cosas entren a influenciar tus pensamientos simplemente. Yo siempre pongo este ejemplo. Tal vez usted pueda vivir en una casa dada por el IPBU, si no usted conoce, que si usted vive en esa casa, le dan la casa pero no vive allí, porque tiene otra casa en el centro o en un mejor lugar, se le puede meter gente porque está desocupada y vacía. Entonces después usted va, habla con el juez, con el político amigo, saca a la gente de ahí, usted la limpia, la pone en orden, la pinta porque le dejaron hecho un desastre, arregla todo, pero se va a vivir de vuelta al centro o a la casa que tiene. Y la vuelve a dejar vacía. Y vacía, ¿qué pasa? Dentro de 2 meses, otro intruso, otro ocupa. Vuelven ahí a esa casa. O eso usted no la puede dejar vacía, ¿no? Entonces aquí dice lo mismo. Que cuando la casa está limpia, usted sabe que nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, fuimos limpiados por la sangre del Cordero. Y nos dejó más blancos que la nieve. La sangre de Cristo nos dejó limpios, más blancos que la nieve. Por eso la pregunta de Pablo, ¿ustedes están limpios? Cuando crecieron en Cristo, ustedes fueron limpios, pero recibieron el Espíritu Santo que los llene, porque si no están vacíos, y si están vacíos, van a volver a ocupar los pensamientos y sentimientos que no son de Dios. Si no quiere que hablemos de demonios. Pero va a volver para atrás, con el versículo 45. Entonces usted viene a la iglesia, recibe a Cristo, es limpiado por la sangre, empieza a servir a Dios, lee la palabra, pero usted no se llena. Usted no se llena del Espíritu Santo. Usted no recibe la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces me voy a ir agotando por servir en mi carne, en mi fuerza, en mi conocimiento sobre la religión, pero no estoy moviéndome en el poder del Espíritu Santo, sino en el poder de mi fuerza. Entonces después me voy cansando y vuelvo a pensar bacanas y vuelvo a desear cosas que no debo y después vuelvo a sentir cosas que no debo sentir. Y entonces el peor estado de mi vida vendrá, porque voy a estar peor de que cuando vine por primera vez a Cristo, porque ahora ya no voy a creer, porque voy a decir vine y no funcionó. ¿Sabe por qué no funcionó? Porque viviste religión, pero no llenura de Dios. No viviste una relación de Dios. Viviste superficialidad del Evangelio, pero no viviste profundidad del Evangelio. No tuviste una relación profunda con el Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo. Usted no solo tiene que estar limpio del mal, sino también lleno del Espíritu Santo. Si quiere que las cosas le funcionen. Si quiere que las cosas le funcionen. No solo debe estar limpio, sino también debe estar lleno del Espíritu Santo. Póneme Efesios 15. Efesios 5, del 15 al 18. Efesios 5.
¿Se acuerdan que les dije que estuve predicando el martes? Que estuve predicando el viernes. Y esto es una continuación. Escuche. Mira pues con diligencia cómo vives, cómo andas en la vida. No como necios, sino como sabios. El martes les enseñé a vivir con sabiduría. Sí. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa fue la prédica del viernes. Deja de desperdiciar tu vida en cosas que no edifican y que no convienen. Deja de perder el tiempo. Seguimos. Por tanto, no sean tontos, no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Seguimos. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Todo lo anterior no funciona si no sos lleno del Espíritu Santo. Si no sos lleno del Espíritu Santo, vos vas a seguir, aunque vengas a la iglesia, vas a seguir perdiendo el tiempo en tu vida. O aquí hay gente que no pierde el tiempo. ¿O acaso aquí hay gente que hace cosas que no sirven para nada, que no edifican? Te distrae, pero nada más. No vas a aprender a ser feliz. No vas a aprender a disfrutar el amor. No vas a aprender a restaurar un matrimonio o la vida de tus hijos. Entonces vos vas a ver que tu matrimonio por ahí anda bien y después anda mal. Vas a ver que tus hijos dan un paso bueno y dan 4 malos. Que no aprenden a vivir conforme al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque vos no le puedes dar a tu hijo lo que no tiene. Porque yo te conozco de Dios, pero no estás lleno del Espíritu Santo. Hermano, puedes conocer de Dios, puedes venir a la iglesia, pero si no sos lleno del Espíritu Santo, en el momento que tienes que hablar, hablas las cosas que no convienen o te quedas mudo. Y nosotros tenemos que tener en nuestros labios palabra de Dios, palabra de sabiduría, que solo el Espíritu Santo puede poner en nuestra boca. Porque si no, no funciona con las cosas de nuestros hijos. No funciona con tu esposo, no funciona con tu esposa, con tu padre. Si funcionaran, estarían aquí. Por eso nosotros no solo tenemos que ser limpios por la sangre del Cordero, sino ser llenos del Espíritu Santo. Porque si no somos llenos, las cosas no funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Te terminas, ¿recuerdas la palabra de hoy que Dios les trajo? No te resignes. Y hay gente que se termina resignando, y bueno, ya soy así, y bueno, ya a esta edad no me va a funcionar, y bueno, no será para mí. No te resignes, sé lleno del Espíritu Santo y vas a ver cómo las cosas que están muertas en vos cobran vida, cómo tu familia se restaura, cómo tu patrimonio es el matrimonio que soñaste, pero con la misma persona, sí. No necesitas otro u otra. Te lo digo por experiencia. Llenos del Espíritu Santo, lo que no funcionó antes funciona ahora. Pero tenemos que ser llenos de Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo, ¿qué hizo ahí en Hechos? Entonces, versículo 6, 19:6. Habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Te acuerdas que le dije que eran 12 discípulos? Hermano, Pablo entraba en las sinagogas y habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó. Aquí no me quieren que predique, bueno, voy a predicar en otro lado. Y alquiló una escuela, la escuela de Tirano, y ahí predicó por años, por espacio de 2 años. Y todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios de la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dios es bueno, y Dios no deja las cosas que están mal, y menos si son su iglesia. De pronto vemos una iglesia llena de dones, llena de gente hermosa, llena de discípulos, llena de cosas tremendas. Pero ¿sabes qué? Dice, pero está mal orientada,
no tienen el fundamento correcto, les falta llenura del Espíritu Santo. Por eso son pendulares, un día bien, un día mal, un día sirvo a Dios, otro día no quiero hacer nada con la iglesia. Y Dios necesita gente llena del Espíritu Santo. Entonces, no solo nos llenó del Espíritu Santo, sino que tomó 2 años de instrucción de cómo debe ser la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia de milagros. Una iglesia que predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo en todo lugar, y milagros, señales y prodigios la acompañan. De tal unción, porque estaba tan lleno del Espíritu Pablo, que eso se salía, y en la transpiración, en la ropa que usaba, que daba esa gloria, esa unción de Dios, porque él estaba tan lleno que desbordaba. Dice que llevaban esos paños, esos delantales que usaba Pablo cuando predicaba, cuando caminaba, y se los tiraban a los enfermos se sanaban. Se lo tiraban a los endemoniados y el espíritu humano salía. Pero había una predicación constante de la palabra. Les enseñó que no podían ser una iglesia muda. Jesucristo dijo, permítame que lo busque, porque quiero mostrarles lo que dice el Señor. Escuche. Marcos 16:20. Evangelio según San Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, diga conmigo, saliendo. O sea que no se quedaron en la iglesia. No solo venían a la iglesia los domingos a escuchar una palabra y a sentirse bien, sino que estaban llenos del Espíritu Santo y salían para dar lo que por gracia habían recibido. Salían a bendecir una ciudad que vivía tiempos violentos, un mundo convulsionado, un mundo influenciado por la maldad. Ellos salían y predicaron en todas partes. Diga conmigo, una iglesia que habla. ¿Se da cuenta que el modelo de iglesia de Jesús no es una iglesia muda? ¿A cuántos le predicó el Evangelio usted esta semana? Si no le predicó a nadie, quiere decir que usted no es el modelo de iglesia, no es el modelo de cristiano que Dios espera que usted sea. El que quiere que usted sea mudo son los demonios. Dios quiere que usted hable. Hable en su casa, hable a sus hijos, hable a sus vecinos, hable a sus seres queridos del amor de Dios, pero los respalde por un estilo de vida. Entonces dice que predicaron en todas partes. Y el Señor los ayudaba. Y confirmaba. ¿Qué cosa confirmaba? ¿Qué cosa confirmaba? Lo que hablaban llenos del Espíritu Santo era confirmado con señales, milagros y prodigios que los seguían. Ellos no andaban buscando las señales, ellos andaban predicando la palabra y las señales seguían la palabra. A la iglesia que habla, señales la siguen. A la iglesia que se queda callada, solo desgracias van a venir. Al que se queda callado, sabiendo lo bueno, teniendo la solución para la vida de muchas personas que quedas callado, te vas a convertir en territorio de demonios. Por eso, Dios quiere llenarte. Te quiere hacer una entrada, quiere que tengas una temporada inolvidable, quiere hacerte entrar a tiempos extraordinarios, a vivir la mejor etapa de tu vida, pero vacío no, religioso no, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque a veces nos embriagamos, dice ahí, no os embriaguéis con vino, porque eso trae disolución. Te está diciendo, no te embriagues con cosas materiales y terrenales, porque eso duran un poco, y después, ¿dónde están? ¿Dónde están los amigos de la noche? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la diversión? ¿Dónde están esos amores que conseguiste fuera de la voluntad de Dios? No están, y encima te hacen sufrir y tienes el corazón destrozado. ¿Dónde está esa felicidad y esa diversión? Pero lleno del Espíritu Santo, las cosas que Dios te da en el poder del Espíritu Santo son firmes y eternas.
te da amor eterno, te da una pareja eterna, te da una familia que la vas a tener aquí en la tierra y cuando vayas al cielo van a estar con vos, no van a estar en el infierno. Por eso Dios quiere, hoy más que nunca, que no te enamores de cosas materiales, cosas terrenales o mundanas, porque se disuelven, son efímeras. Buscar lo eterno, buscar lo que va a quedar ahora y allá en la eternidad, que va a ser feliz. Y la única forma de caminar con sabiduría, entendiendo los tiempos, no perdiendo el tiempo y viviendo una vida de tal manera que podemos ser felices y disfrutamos de las cosas que hacemos, es cuando estamos llenos de